de apoyo donde va a estar la maestra Marisol. Por si quieren mandar a sus pequeños, no van a haber clases, simplemente va a ser una mesa de trabajo para con sus niños, el que quiera colorear, el que quiera hacer alguna manualidad, la maestra Marisol se las va a entregar. Hay colores, hay resistol, hay todo el material, gracias a Dios, y va a ser una mesa de apoyo para los pequeños que ya estén en edad de poder separarse de sus papitos y que quieran ir a ese lugar. Se les va a pedir a los niños que nos apoyen guardando silencio, ya que quedamos en el mismo espacio. Esto con la finalidad de que como papito puedas tomar la palabra y podamos tomar bien la palabra, ¿verdad? Todos en un orden, en un silencio y respetando siempre la palabra. Por lo mismo, se ha mirado que en la tiendita, a la hora en que se termina la naranja, acudimos a comprar y en lo que están los anuncios o va a empezar la palabra, muchos todavía estamos comiendo o tenemos algo en las manos, ¿verdad? Entonces vamos a procurar que en este tiempo se pueda comprar. La tienda está abierta desde temprano, a 9:30 más o menos podemos comprar y terminar de comer, de comprar hasta antes de la alabanza, para que ya cuando termine la alabanza ya todos estemos sin alimentos y sin ir a la tienda. Si yo digo yo quiero un agua, voy a procurar que en cuanto llegue voy por mi agua y ya la voy a tener conmigo, para que a la mera hora yo ya no vaya a la tienda, ya que se va a cerrar. Acabando la alabanza se cierra la tienda y se vuelve a abrir una vez que terminemos con los diezmos. Hasta que terminemos con los diezmos, recordemos que en los diezmos también es muy importante el respeto a los diezmos y a la palabra, porque dice la palabra de Dios que en los diezmos está el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener un comportamiento de decirle gracias Señor por mi diezmo, y a lo mejor tener un poquito de comunión con Dios como lo hemos pedido. Y por otro lado, recordemos que siempre el apoyo que tú das a la tienda, tanto en sembrar como en comprar, pues nos ayuda a los gastos para el salón y para otros gastos que se requieren, ¿verdad? Cubrir aquí en la iglesia. Gracias a Dios. Y bueno, por otro lado también nos habíamos dado cuenta de que cuando terminamos todo el servicio, pues nosotros estamos a veces ocupados hablando con algunos de ustedes, que para nosotros es muy importante atenderles, y se metieron ya 2 veces unas personas que no conocíamos y que inclusive ya iban para acá y tenemos miedo que suban. Entonces, como se desatiende el lugar de la puerta, no sabemos si pueden entrar personas ajenas y con qué intenciones vengan. Entonces quisiéramos pedirles de su apoyo, que si una vez terminando la palabra y los diezmos y todo, si a lo mejor que dijeras, hoy yo puedo, que nada más pusieran este espacio un ratito, que sería una media hora, y que nos apoyaran en checar quién entra, quién sale, si entra alguna persona ajena, decirle que puedo servirle, y que nos cuidemos. ¿Podría contar con su apoyo? Que alguien dijera va a estar ahí la maestra Marisol y el hermano Ignacio, podrían avisarle a él, hoy yo puedo, nada más media hora. Creo que con media hora, máximo 45 minutos es suficiente, y creo que si nos vamos apoyando podemos irnos hasta que ya me tocó y me va a tocar dentro de 3 o 4 meses, pero que pudiéramos cubrir ese espacio que se ha descuidado mucho y que creo que es importante. Podríamos apoyar un poquito, nada más con ver y abordar a la gente si es que viene, y decirle a la mujer, a la gente que va, gracias hermano, que Dios te bendiga, alguna palabra, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, otro punto importante, pues creo que ya son todos, gracias a Dios, son todos. Y bueno, pues doy gracias a Dios. Y vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre de Jesús. Gracias por su atención y gracias en el nombre de Jesús. No, me falta uno. A veces se ha caído el jugo, el refresco, el café donde estamos. Les voy a pedir de favor, para que no estén incómodos en que estén pisando y se haga un relajo ahí en su espacio. Dejamos una escoba con una jerga en la parte de atrás, para que nos podamos
buen testimonio, ¿les parece? Somos cristianos, damos buen testimonio, nuestro lugar queda limpiecito. En el momento ya dejé ahí a un ladito mi basura, pero ya que me voy, la paso a tirar en el nombre de Jesús, ¿sí? Bueno, gracias a Dios, pues esperamos a nuestros hermanos porque como que hoy se les está haciendo tarde, ¿verdad? Pero gracias a Dios vamos a dar inicio en el nombre de Jesús a la oración y continuamos con la alabanza. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar, dándole gracias a Dios y dándole la bienvenida al Espíritu Santo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa desde la punta de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros pies. Y Padre, en esta hora te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas, por todos nuestros errores. Te pedimos perdón por los pecados de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, por los pecados de nuestra casa, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia de todos nosotros. Señor Jesús, en tu nombre cancelamos toda acechanza del diablo, toda saeta que el enemigo ha lanzado sobre nosotros para lastimarnos. Te pedimos por ese problema, Señor, que estamos atravesando y que, Padre de la Gloria, ha causado dolor en nuestro corazón. Te pedimos también por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, Señor, por nuestra economía, por cada una de nuestras necesidades, Señor Jesús. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que saldremos diferentes a como hemos llegado, porque tu palabra nos dará esa fortaleza, tu palabra nos va a alentar, tu palabra, Señor, es para nosotros, mi Dios, vida. Y Padre, reconocemos que tú eres el creador del cielo y de la tierra y queremos brindarte y darte la adoración y la honra, porque Padre, a pesar de tener problemas y situaciones difíciles en nuestra vida, este tiempo hemos apartado para darte gracias en el nombre de Jesús. Y mi Dios, cubrimos con tu sangre preciosa la alabanza, la palabra que se ha de compartir esta mañana. Y te pedimos que nuestros corazones sean preparados como tierra fértil y demos buenos frutos, Señor. Padre, cancelamos acechanza del diablo, brujería, toda maldición, salación. Y declaramos, Señor, que todo lo que tú bendices, Señor, es bendito y nadie puede maldecirlo, Señor. Nos declaramos delante de ti benditos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Vamos a movernos ahí un poquito donde estamos. Muévanse, despierten. ¿Quién viene realmente a adorar a Dios? Alzamos las manos, vamos a menearnos un premio de salvo. Dáselo fuerte, dale ese aplauso fuerte a Dios y Jesús, porque es para Él, no es para nadie más, es para Dios. El día de hoy es un día de agradecer que tenemos vida, que estamos aquí en su casa, porque Él nos ha permitido estar un día más. Agradecer porque podemos caminar, porque puedes moverte ahí donde estás, puedes moverte, puedes alzar tus manos, tienes dos manos con las que puedes adorar, te puedes aplaudir, puedes brincar, puedes girar, puedes agradecerle por muchas cosas. Estamos en tiempos difíciles y la pandemia nos ha puesto a prueba a muchos de nosotros. Nos ha puesto a prueba en nuestra fe, nos ha puesto a prueba en lo económico, nos ha puesto a prueba en muchas áreas. Y el día de hoy te pido que vengas a agradecer con todo tu corazón y que vengas a adorarle realmente con espíritu y en verdad le agradezcamos por todo lo que hace. Hay momentos difíciles, hay momentos donde siempre pasamos cosas que no nos explicamos a veces por qué, pero tenemos fe que Dios tiene el control. Amén. Amén. Dios tiene el control de todo lo que hacemos. Y vamos a adorarle, cántale, grítale, adórale. Si quieres brincar, si quieres girar, hazlo. Estás en la libertad porque en Cristo tenemos libertad. Amén. ¿Quién tiene libertad por estar en Cristo? Amén. Exacto. Muy bien. Vamos
vamos a adorarle. Quiero que este día sea diferente, que tu alabanza, tu adoración sea diferente. La alabanza no somos los que estamos aquí, la alabanza eres tú. Cada uno de los que estamos somos la alabanza para Dios, porque la alabanza viene desde el corazón. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Cántale con todo tu corazón. El Señor es mi rey, y tú. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace brillar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El que abre los cielos.
Este día es de agradecimiento y te pido que sigas en ese ambiente, entrégale todas tus cargas. La palabra de Dios dice: vengan a mí todos aquellos que están cargados, cansados. Si tú estás con problemas, con angustias, un problema económico, un problema familiar, si tienes algún familiar en el hospital, Dios te está respaldando. Dios está contigo, Dios está con todos nosotros. Él no nos abandona. Agradecele por todo lo que nos da. Y cuando Él nos quita algo, también es para nuestro bien. Los planes de Él son mejores que los nuestros. Amén. Amén. Vamos a cantar tu música de cielo.
¿Quién viene a adorarle con sus pies? ¿Quién viene a adorarle con las manos? ¿Quién viene a adorarle con la boca? ¿Quién viene a adorarle con su espíritu? Vamos a adorar a Dios, vamos a seguirle cantando y quiero que le entregues todas estas cargas. Dios hoy va a hacer un milagro en tu vida. Amén. Hoy va a haber milagros en esta casa. Amén. Va a haber milagros, va a haber sanidad. Echamos fuera todo espíritu, el COVID. Lo echamos fuera. Aquí todos somos sanos. Amén. Todos estamos sanos. No hay nadie con gripa, con todos. Fuera dolor de cabeza, de cansancio. Estamos alegres porque estamos hablando de Dios. Amén. Vamos a seguir alabando y quiero que cantes conmigo esta alabanza. Si puedes ir a la habitación, entrega tu vida a Él. Te damos gloria. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, hace sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Díselo. Y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. En mí.
Jesús está afuera. Recibe I'm ready.
Así como esta hora estás humillando tu corazón, hagámoslo físicamente. Si tú tienes la necesidad de arrodillarte, hazlo. No te cohibas, no te detengas, estás frente a tu Dios. Porque en estos tiempos ha hecho maravillas con nosotros, ha hecho maravillas en nuestras vidas. Gracias a Él no nos hemos enfermado. Gracias a Él tenemos un pan todos los días con Él. Gracias a Él no es cántale con tu corazón. Y mi servirá, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo. Eres digno de alabar. Y mi servirá, cuán grande es Vamos a romper esos muros. Vamos a romper los cadenas. Una vez más, todos, una vez más. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, entrégale tu corazón en esta alabanza. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dale un aplauso. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Hazlo fuerte, Gracias a Dios. Le damos el aplauso más fuerte a nuestro Dios maravilloso, Él es grande, es poderoso. Él está aquí en el nombre de Jesús. Vamos a tomar nuestro lugar. Bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios que también se están llevando las transmisiones virtuales de este servicio. Bendecimos a los Estados Unidos, a Gloria, a Marbella, a Arquímedes y a todas las familias que siempre tan fieles están mirando esta transmisión. Y bueno, hace 8 días, por alguna situación, falló el internet y ya no pudieron tomar Santa Cena todos nuestros hermanos de Estados Unidos. Por ellos hoy, por amor a ellos, vamos a repetir Santa Cena. Nos van a dar pan y vino. No, pan y vino no, ¿verdad? Jugo de
de naranja, pero de naranja no, de uva, de uva. Pastor va a ser ahorita al finalizar. Sí, vamos a tomar Santa Cena nuevamente. Recordemos que en la casa del Señor no importa si es cada 8 días, pero sí tenemos que celebrarla siquiera una vez al mes. Hoy creo que por primera vez se repite de una semana a otra, pero damos gracias a Dios por la Santa Cena, que significa que esperamos a Jesucristo, que venga por nosotros. Muchos se han preguntado, o muchos nos han preguntado, ¿ya está el anticristo? Y la respuesta es, está solamente el espíritu de anticristo. El anticristo como persona todavía no está. ¿Cómo podemos saber si ya estuviera la persona del anticristo? Podemos darnos cuenta cuando aparezca el anticristo, viene Cristo por su iglesia y arrebataría la iglesia. Nosotros no pasaríamos la tribulación, el anticristo se va a enojar porque Cristo nos va a salvar, nos va a arrebatar antes de que empiece el anticristo a hacer lo que tenga que hacer aquí en la tierra. ¿Qué va a hacer aquí en la tierra? 3 años y medio, dice la Escritura, que va a ofrecer paz, va a ofrecer lo mejor, se le van a entregar los reinos, solamente va a haber un gobierno, una religión, y se le va a entregar todo a este hombre de perdición. 3 años y medio va a demostrar que es bueno, que hace milagros y lo van a levantar como a Dios. Hasta inclusive los judíos lo van a recibir como el Mesías. 3 años y medio. Después vienen los otros 3 años y medio, porque dice la Escritura que va a estar 7 años el anticristo, 3 años y medio donde va a ser maldad y media, donde verdaderamente se va a demostrar como ese diablo, como ese hombre que aborrece la humanidad, y va a haber una persecución tremenda. ¿Todavía puede haber salvación para un cristiano en esos tiempos donde va a estar el anticristo? Dice la Escritura que sí. Todavía aquel que se haya quedado o que en ese momento reconozca que sí es importante la vida en Cristo, puede recibir a Jesucristo, pero le va a costar que le corten la cabeza en una guillotina y va a pagar con su sangre, ya no la sangre del Cordero. Hoy está el Espíritu Santo de Dios con nosotros y Él ya pagó porque estamos en tiempo de gracia. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario y esta nos da salvación. Pero cuando se vaya a la iglesia, también se va el Espíritu Santo. Así que la tierra queda vacía sin el Espíritu Santo. Por eso es que si va a haber salvación, sí, pero van a pagar con su propia sangre. Así que si te preguntan, ¿y está el anticristo? O que te digan, aquí está el anticristo, todos sabemos que todavía no. Está el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu del anticristo es el que está en contra de Cristo. Con esto lo decimos todo y vemos que muchos están en contra de Cristo. Hoy hay muchas familias, hay muchas personas que, como comentábamos, si quieren ir a plaza, van a plaza, si quieren un refresco, compran un refresco, si quieren agua, toman un agua, pero muchos andan en esos lugares. Sin embargo, pocos son los que dicen, vamos a la iglesia. Te felicito en el nombre de Jesús. Estamos luchando por nuestra salvación y el sello del Espíritu Santo confirmado está con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Y vamos a tomar Santa Cena, así que si nos hacen favor de repartir el jugo y el pan, y le dejo lugar al pastor Euclides. Gracias a Dios. Les recuerdo que si hay pequeñitos que quieran estar en la mesa de trabajo con la maestra Marisol, ya están, van a dibujar o van a hacer alguna actividad para que en la palabra ellos puedan estar ocupados, ¿verdad?, en otras cosas y podamos recogerlos al finalizar la prédica. Vamos a celebrar Santa Cena. Le dejo lugar al pastor. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Vamos a prepararnos entonces. Recuerden ustedes que hablamos ya la semana pasada, ¿verdad? Dijimos que desgraciadamente nos falló el internet y se cortó y hubo gente en casita que quería también celebrar la Santa Cena. Entonces recibimos mensajes de que pues ellos querían también recibir la Santa Cena. Así que primeramente Dios, hacía, prepárense, pues vamos a recibir la Santa Cena. Vamos a recordar lo que vimos brevemente la semana pasada,
que es, nos estábamos recordando que la Semana Santa dijimos que consta del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que es la entrada triunfal que se conoce de Jesucristo en Jerusalén normalmente. Y después viene lo que es el Lunes Santo, que es la unción de Jesús en casa de Lázaro, ¿verdad? Jesús expulsa a los mercaderes del templo prácticamente en Jerusalén. ¿Se recuerdan ustedes ese pasaje en la Biblia? Después está el Martes Santo. Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas, ¿verdad? Les dice, y las negaciones de Pedro también en ese mismo día se dan. El Miércoles Santo, según registra la Biblia, dice que Judas Iscariote conspira en el Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Muchas gracias, Leti. Así que allí está, ¿verdad? El día miércoles. El Jueves Santo, muchas gracias. El Jueves Santo nos encontramos que es el lavatorio de pies, ahí donde Jesús lava los pies de los apóstoles, ¿verdad? La última cena. Y ahí también se hace la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que fue el arresto precisamente del Señor en el monte, ¿verdad? Y era por la tarde, en la noche. Viernes Santo viene la prisión de Jesús, donde normalmente, ¿verdad?, encontramos que fue interrogado nuestro Señor por Caifás, así como por Pilato. Después, más tarde, viene la flagelación, es decir, los latigazos que le dan a Cristo durante, ¿verdad?, los 100 latigazos, azotes, la crucifixión más tarde, ¿verdad?, y la muerte de Jesús ya por la hora nona, dice la Escritura, y posteriormente la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El sábado prácticamente se le denomina sábado santo, sábado de gloria. Viene la vigilia pascual, es decir, antecediendo que viene la Pascua, o la víspera de la Pascua prácticamente, que es donde Jesús prácticamente, ¿verdad?, va a resucitar. Y después viene el domingo de resurrección, o que nosotros le llamamos el domingo de Pascua. Por eso normalmente recuérdense que en la Pascua se celebraba, ¿verdad?, prácticamente ahí el regalo de Dios hacia la humanidad, normalmente del perdón, de la gracia, el perdón de los pecados. Y es ahí donde entra Cristo. Por eso decimos que Cristo es nuestra Pascua, porque gracias a Él Dios nos perdonó los pecados. Gracias a Cristo nosotros hemos sido perdonados de los pecados. Recordemos que Él fue la propiciación de todo esto para que nosotros a causa de ello seamos perdonados, bendecidos. Y por eso la importancia que cada vez que recordamos a Jesús, nosotros lo recordemos, ¿verdad?, a través de la Santa Cena, y que lo recordemos precisamente así, como el sustituto, es decir, por tu vida y de mi propia vida y de la vida de todos nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos estar en la cruz, crucificados. Recuérdense ustedes que cuando Jesús fue crucificado, recuérdense que en ese tiempo la gente que era crucificada por los romanos como un instrumento de tortura en las cruces. Y las cruces realmente, por eso nosotros no adoramos la cruz, lo que adoramos es al que murió en la cruz, que se llama Jesús, no a la cruz, porque a mí no me sirve de nada traer una cruz cuando fue un instrumento de tormento, cuando fue un instrumento que utilizaron para no solamente a Cristo, sino a mucha gente en ese tiempo se mataba de esa manera, y los romanos decían que la gente que moría en la cruz era maldita, por lo tanto toda gente que moría en la cruz era considerada maldita, y Jesús murió como un maldito. Él no era maldito, pero lo mataron como tal. Por lo tanto, de alguna manera tomó nuestro lugar en la cruz, y en ese momento, ¿verdad?, es cuando Cristo prácticamente toma nuestro lugar, y en ese momento, ¿verdad?, ahí aparece, gracias a Dios, ese gran tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, pero toma nuestro lugar, toma nuestras maldades, toma nuestros pecados, y a partir de ese momento nuestra Pascua inicia desde ese momento. Cristo en ese momento entrega su bendita vida en la cruz del Calvario para darte salvación, para darte vida eterna a través del lavamiento de nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y ahí es donde viene el poder de Cristo que está en su muerte. Él muere, pero nos da vida a nosotros a través de esa bendita muerte en el nombre de Jesús. Él murió en ese sentido, ¿verdad?, por nosotros en la cruz, pero a través de ese sacrificio Él nos da vida a nosotros. A cada uno de nosotros somos vivos a través del sacrificio en la cruz, y es bueno volver para atrás, mirar hacia atrás para ver lo positivo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros entendamos pues que Él fue prácticamente en cada uno de nosotros
encontramos que Él fue el sustituto que Dios proveyó para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros no pasáramos por esa tremenda pesadez de la muerte, pero a través de Él, ¿verdad? Bendito Dios, nosotros vamos a recuperar la vida eterna en el nombre de Jesús. Por eso debemos recordar el porqué y el para qué de nuestro Cristo y por qué murió, ¿verdad? Por nuestros pecados, y Él fue nuestro sustituto. Es importante recordarlo, pero ¿para qué? Para que antes de tomar la cena, nosotros le pidamos perdón a Dios si es que tenemos algún pecado, si es que hemos blasfemado, si es que hemos perdido la fe en Cristo. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús y pedir perdón, ¿verdad? Yo decía la semana pasada que es importante que cuando presentemos de alguna manera, ¿verdad?, en la cena, en este caso, que no digamos, no hermano, yo no estoy bien ahorita, no, es como que el orgullo, es como que la vanidad nuestra de decir, no, yo ahorita no lo tomo, cuando al contrario, imagínense ustedes, Cristo derramó en la cruz su bendita sangre por nosotros, y nosotros rechazar esa sangre preciosa, rechazar la salvación que Cristo nos ha dado, y te imaginas que Dios no lo permita saliendo de acá, que alguno de nosotros se fuera con el Señor, falleciera, le pasara un accidente, muriera, a saber qué cosa, y no nos pusimos a cuentas. Esto es tremendo, porque eso es rechazar prácticamente la salvación que Cristo nos ha dado, y por eso el recordar constantemente la bendita sangre de Cristo es ponernos a cuentas con Él, es pedirle perdón, es arrepentirnos de estar viviendo tal vez mal en el nombre de Cristo. Por eso la importancia de tomar en cuenta la Santa Cena, porque la Santa Cena ni se trata de que porque se le ocurrió al pastor, o porque es buena onda, o porque no, se trata verdaderamente de que tengamos a Cristo en el corazón, y que Él de alguna manera, ¿verdad?, nos hace meditar en el interior, que cada uno de nosotros tenemos que estar bien. Por eso la Escritura nos menciona a nosotros la importancia de recordar a nuestro Señor Jesucristo a través, ¿verdad?, de la Santa Cena en el nombre de Jesús. Por eso dice la Escritura también en el libro de Proverbios capítulo 28 verso 13, mira lo que dice 13 y 14: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hoy delante de Dios vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, vamos a pedirle perdón a Dios de aquellos pecados ocultos que tal vez tengamos detrás de nosotros, aquellos pecados en donde tal vez nadie nos vio. Yo no sé en el nombre de Jesús, pero a veces los seres humanos somos tan iguales que a lo mejor algunos participamos en un aborto, a lo mejor algunos participamos, ¿verdad?, hablando mal de otros, murmurando, mintiendo, robando, haciendo cosas, adulterando, ¿por qué no decirlo? Todas esas cosas hoy pidámosle perdón a Dios y arrepintámonos de toda esa maldad en el nombre de Cristo. Porque tal vez te preguntas, ¿por qué llevo años de cristiano y no prospero? Dice la Escritura, el que no confiesa sus pecados y se aparta, no prosperará. Esa es la condición de muchos cristianos, por lo tal no va a prosperar debido a que el pecado continúa dentro de nosotros. Por eso el verso 14 de Proverbios dice: bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Así que no endurezcamos nuestros corazones, antes al contrario, cuando pidámosle a Dios que nuestro corazón en esta tarde se reblandezca por su bendita palabra y pidamos perdón. Vamos a pedirle perdón a Dios unos momentos en el nombre de Jesús. Yo no sé si en tu vida de casado, de soltero, cómo fue tu vida. Yo quiero que esta mañana en el nombre de Jesús, aún en nuestra vida de casados, si fallamos a nuestras parejas, pidámosle perdón a Dios en el nombre de Cristo y arrepintámonos de toda la maldad que traemos. Si hay pecados ocultos que nadie cree o creemos que nadie sepa, vamos a pedirle perdón a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, en este momento nos ponemos a cuentas, bendito Dios, porque vamos a tomar la Santa Cena, bendito Dios Todopoderoso. Te rogamos que perdones nuestras maldades, nuestros errores, todos nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús, debido a que, Señor, en el nombre de Cristo, queremos ser libres esta mañana, Señor. Salir, bendito Dios poderoso, justificados a través de tu bendita palabra, Señor. Y te pido, bendito Dios, que estos pecados, que cada uno de nosotros, Señor, vamos a confesar en esta hora a través del internet, allá en sus casas, a lo mejor, bendito Dios, aquí en este lugar, bendito Dios poderoso. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Cristo por cada pecado, Señor. Nos arrepentimos, bendito Dios, de toda maldad en el nombre de Cristo. Y Padre, en esta hora, bendito Dios, quiero hacer, bendito Dios poderoso, un nuevo pacto contigo, Señor, de no volver a caer en esos errores, de no volver a caer en esos males, en el nombre de
sino que al contrario, Padre, en el nombre de Jesús, trataré de caminar, bendito Dios, en tu palabra y ser recto delante de ti, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo. Te rogamos, bendito Dios, por nuestras familias, por nuestras personas, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Espíritu Santo, Padre, que, bendito Dios, a través, bendito Dios, de tu palabra, seamos limpiados, bendito Dios, a través de tu sangre, y que tu sacrificio, bendito en la cruz, sea, bendito Dios, el que nos limpie, nos prospere el caminar, la bendición tuya, Señor, sea sobre nosotros. Padre, te pido por aquellos, bendito Dios, que participamos en un aborto de alguna forma, a lo mejor el hombre aportando dinero, la mujer, Señor, probablemente proponiendo en su corazón para salir del problema. Señor, te rogamos, Señor, porque perdones, bendito Dios, intercedemos por cada uno, bendito Dios, de los que aportamos en ese tiempo, Señor, o que hicimos algo para provocar, Señor, abortos. Te pedimos perdón en el nombre de Cristo, y Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que en esta hora, Espíritu Santo, seas tú, bendito Padre, justificándonos delante del Padre, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Amén. Padre, que todo pecado que esta tarde fue, bendito Dios, enviado hacia ti, Señor, sea perdonado en el nombre de Cristo. Que los ángeles ministradores, Señor, llevaron, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Dios, a tu presencia, todo pecado en el nombre de Jesús. Y Padre, que la justificación del Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús para darle reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dado gracias, vamos a dar gracias por este pan. Señor, gracias por el pan nuestro que nos ofreces cada día. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Come tu pan en el nombre de Jesús. Este es el cuerpo de Cristo. Y verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebas en memoria de mí. Que la bendita sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, que es representada en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos estos elementos y declaramos, Señor, que traen sanidad, salud, restauración y perdón de pecados en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bebe tu copa en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tome su lugar en el nombre de Cristo. Gracias a Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar así en el nombre de Jesús, en lo que recogen lo demás, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tratar de hacerla breve, porque ahora sí nos alargamos un poquito, pero primeramente Dios, vamos a procurar hacer breve este capítulo en particular. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. Esta mañana vamos a ver que es tiempo de humillarnos delante de nuestro Dios. Ese es el mensaje de esta mañana, que este es tiempo de humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Por qué decimos que es tiempo de humillarnos delante de nuestro Dios? Primera de Pedro 5, 6 dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Bueno, la Escritura, la palabra de Dios nos menciona que nosotros nos humillemos, ¿verdad? Y la palabra humillar tiene varios significados. Tener una actitud sumisa, por ejemplo, lo marca el diccionario, ¿verdad? Tener una actitud sumisa ante alguien. Es ser humilde, postrarnos delante de alguien en particular. Pero nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla de humillarnos, nos habla de humillarnos delante de Dios. Nos habla de humillarnos en su presencia, en Él, ¿verdad? Y dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, ¿verdad? Y nos imaginamos inmediatamente como seres humanos, ya que nuestra mente humana está preparada para ello. Cuando hablamos de una mano, nos imaginamos así, una mano con 5 dedos.
una mano gordita, a lo mejor, ¿verdad? Y así, de pronto con sus 5 deditos. Y nosotros hoy tenemos que entender que la poderosa mano de Dios está representada también en sus 5 ministerios, que son prácticamente representativos de nuestros dedos, los dedos de nuestra mano, ¿verdad? Que son los 5 ministerios prácticamente. Por eso Dios utiliza la mano suya poderosa bajo los 5 ministerios que hoy están representados en la iglesia, que son profetas, apóstoles, pastores, maestros, ¿verdad? Y me faltó evangelistas, ¿verdad? Exactamente, el número 5, que es el evangelista. Ahí están los 5 ministerios, y cuando nosotros hoy venimos, ¿verdad?, a postrarnos en la presencia de Dios, estamos postrándonos ante la mano poderosa de Dios que está representada en esos 5 ministerios, para que dice, Él nos exalte cuando sea el tiempo. Es decir, que Dios obra a través de los 5 ministerios con un propósito especial de que seamos exaltados también nosotros cuando es el tiempo. Por eso cuando nos pide humillarnos, prácticamente es que nos humillemos, ¿verdad? La mejor definición podríamos decirle que es abatir el orgullo. Quiere decir que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, en contra de los ministerios que Dios ha puesto, en contra de un apóstol, en contra de un pastor, de un evangelista, de un profeta o de un maestro, normalmente estamos transgrediendo lo que a Dios le hubiera agradado, que es humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Porque cuando nosotros no hacemos esto, lamentablemente Dios no nos puede exaltar, debido a que estamos transgrediendo su propia palabra. Por eso la importancia es de que de alguna manera abatamos el orgullo. ¿Qué es lo que nos impide a veces honrar a un siervo de Dios, a un ministro del Señor? Pues simplemente a veces es el orgullo. Por eso nosotros tenemos que abatir el orgullo, derribar, derrocar, echar por tierra esos pensamientos que a veces nos obligan a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que mucha gente, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, aún seguimos haciéndolo, ¿verdad?, transgrediendo la misma palabra, y por eso es que la vida en Cristo no nos va tan bien. ¿Por qué? Porque de repente todavía seguimos transgrediendo su misma palabra. Quizá muchos de nosotros hemos caminado, ¿verdad?, por la vida con orgullo, con soberbia. Ustedes han conocido gente soberbia, gente orgullosa. Ese orgullo nos hace desagradables delante de Dios. Por eso es que Dios pide que nos humillemos en su presencia, en Él, y con la mano poderosa que son los 5 ministerios. Salmo 138, verso 6, mira lo que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es decir, una persona orgullosa, Dios no puede escuchar su palabra, por mucho que él diga, yo fui a la iglesia, pero por ser orgulloso, Dios no lo puede escuchar, no lo oye. Dice, al altivo yo lo miro de lejos, es decir, ni lo oigo siquiera, no se acerca a mí, no lo puedo oír. Pero aquella persona que es humilde, que se sabe humillar en la presencia de Dios, Dios la escucha, Dios está atento a su palabra, Dios está atento a sus peticiones, Dios está atento a escucharle, Dios está atento a darle. Proverbios 16:5, mira lo que dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es decir, que tarde o temprano al altivo Dios le va a pagar, al altivo tarde o temprano Dios le va a dar a él su merecido, o la sopa de su propio chocolate, como lo queramos ver, pero Dios le va a pagar de una manera tremenda. Por eso es importante nosotros entender que esto es abominable delante de Dios, el que una persona, ¿verdad?, seamos altivos de corazón. La palabra abominable, por ejemplo, se utiliza para descubrir cosas que son repugnantes, repulsivas, en este caso absolutamente intolerables, inaceptables, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera vemos que la Biblia a veces habla normalmente de este tema en particular. Abominable es a Dios, ¿verdad?, algunas actitudes del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando habla de abominable, por ejemplo, Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová. ¿Se fijan ustedes que es abominable al Señor todo altivo de corazón? Nosotros, si somos altivos de nuestro corazón, entonces sabemos que esto es repugnante delante de Dios. Es decir, eso le causa repulsión a Dios, el que una persona, un siervo de Dios, seamos altivos, seamos orgullosos, seamos soberbios. Por eso Él pide, Jesús nos indica claramente que seamos mansos.
humildes, sencillos de corazón, es lo que pide la Escritura, ¿verdad? Pero nos mira el Señor repulsivos, intolerables, inaceptables delante de su presencia. Por eso su palabra dice que abatirá y Él humillará siempre a todo soberbio y toda persona altiva. Job capítulo 40 verso 11 dice: derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Ahí está hablando ya Job de alguna manera, ¿verdad?, contra los altivos que van a ser abatidos completamente delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que la altivez de los ojos del hombre siempre será la soberbia, será abatida, será acabada, será humillada delante de Jehová, y solamente el Señor será exaltado. Por eso es que de alguna manera, como siervos de Dios, cada uno de nosotros, todos nosotros somos hijos del Señor, hijos de Jesucristo. Por lo tanto tenemos que aprender de Él la humildad, la sencillez. Y cuando hablo de humildad no quiero decir pobreza, quiero decir sencillo de corazón, quiero decir humilde, ¿verdad? Qué bueno que sabes tocar, qué bueno que sabes cantar, qué bueno que sabes teología, qué bueno que conoces a Dios, qué bueno que tienes doctorados, licenciaturas, maestrías, qué bueno, pero sé humilde, sé sencillo delante de los demás, de tus hermanos, de tus amigos, de tus amistades. Sé sencillo en el nombre de Jesús. Quita el orgullo, quita la soberbia, quita todo lo que nos estorba delante de la presencia de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Qué bueno que eres la más bonita del club, qué bueno que eres el más, que no seas el chocante, que no seas el pedante delante de la gente, sino todo lo contrario, que seas humilde, sencillo, para que sí, de alguna manera, ¿verdad?, nuestro Señor sea bendecido por parte de los demás al mirar cómo te comportas delante de la gente. Por eso el Señor esta mañana a cada uno de nosotros nos dice que hoy es tiempo de humillarnos delante de su presencia. Hoy es el tiempo de la humillación, de quitar la soberbia, la altivez de nuestro corazón y humillarnos voluntariamente ante nuestro Dios, una manera voluntaria delante de Dios, que nadie te obligue, que tú mismo digas: sí, quiero ir delante del Señor a humillarme en su presencia, verdaderamente quiero estar delante de Él, verdaderamente quiero afligirme delante del Señor. Hoy podemos decir, por ejemplo, como hemos visto ahorita, que de repente la gente ya se sintió bien y empezaron a salir sin cubrebocas y está surgiendo un segundo rebrote mucho más fuerte. Lamentablemente seguimos el semáforo naranja en la Ciudad de México, y esto está provocando que nuevamente se esté pensando cerrar otra vez lo que ya se había abierto. Muchos lugares se van a volver a cerrar debido a esto. Ya ha habido fiestas y se han anunciado, y los jóvenes van y están tranquilos, pero el rebote se está dando debido al orgullo, a la soberbia que cada una de las personas, ¿verdad?, está mostrando delante de Dios, como si dijéramos: pues mira, yo sin orar y ya estoy bien, yo sin orar y ya vine a la fiesta, ya abrieron los antros otra vez, ya estoy tomando, ya me eché mis tequilas, mis caballitos y todo, y aún así estoy bien. Pero hoy podemos decir prácticamente que tenemos que usar el salvavidas que Dios nos está mandando en medio de la tormenta, en medio de la inundación. Dios está mandando, ¿verdad?, un salvavidas llamado humildad, con el que nosotros podemos pedir misericordia por nosotros, por nuestras familias y por México incluso. Por eso esta mañana quiero que reflexionemos así brevemente de la vida de dos reyes de Israel que fueron soberbios, que fueron altivos, que estuvieron verdaderamente, vivieron una vida llena de pecado y de maldad, y que lamentablemente arrastraron a todos sus pueblos, ¿verdad?, al pueblo de Dios, lo arrastraron también para adorar a los Baales. Pero tomaron la mejor decisión al final, se humillaron ante Dios y así pudieron salvar su vida. Vamos a ver dos ejemplos muy breves, pero que quiero que queden muy claros en nuestros corazones. Vamos a reflexionar con la vida de Acab, el rey de Israel, Acab, y cómo se humilló delante de nuestro Dios. Primera de Reyes 21:21, y aquí vamos a ver la palabra de Dios. Primera de Reyes 21:21 hasta el verso 26. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba.
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de Dios, de los hijos de Israel. Ustedes reconocen, ¿verdad?, esta historia, le hemos hablado en muchas ocasiones, que el rey Acab se casó con una mujer que no era judía, que no era cristiana. Por supuesto, lo que hizo fue llevar todo el paganismo que ella traía, porque ella venía de pueblo idólatra, y entonces incitó a su marido a convocar a todo el pueblo de Dios, ¿verdad?, a empezar a servir a los ídolos que ella traía. Y por lo tanto, todo el pueblo de Israel se desvió en pos de la adoración del Dios verdadero y empezaron a adorar. Esta mujer se volvió bruja, profetisa, fue prostituta, perdón la expresión, pero se volvió una mujer así como que de la vida alegre. Y de pronto nos encontramos con una ramera, perdón la expresión, y que en cierta manera también provocó a que el rey Acab cayera. Se convirtió en un rey idólatra, un rey que apartó su corazón de Dios y motivó también al pueblo para apartarse del mismo Dios de nuestra salvación. Así que tenemos que notar que toda esta maldad que esta mujer provocó en el corazón de este hombre, provocó que también viniera la soberbia en el corazón de él, y esto de alguna manera se convocó en idolatría en la misma vida de él. Pero no pasó inadvertido todo ante los ojos de nuestro Dios, sino que por medio del profeta Elías le mandó todo el mensaje que acabamos de ver. Le profetizaron que él iba a morir, y que iba a morir, que si moría en la ciudad, los perros se lo iban a comer, y que si moría en el campo, entonces las aves se lo iban a comer. Y sobre Jezabel también. Ustedes se recuerdan del final de Jezabel. Jezabel fue arrojada desde arriba de la torre y cayó, ¿verdad? Se despedazó completamente, y al caer los perros llegaron, se la comieron. Pero qué tan tremendo fue aquello, que dice en la escritura que los perros se comieron todo menos sus manos, su cabeza y sus pies. Fue lo único que no tocaron. Y esto es representativo para nosotros, porque hoy el espíritu de Jezabel de alguna manera ha entrado también en las iglesias, pero nos muestra que los perros no quisieron el pensamiento de Jezabel, las manos, el hacer de Jezabel, cómo se comportaba y el caminar de Jezabel. Esto es lo que representa el que no se comieron los perros eso, porque ni ellos querían caminar como ella, actuar como ella y pensar como ella. Por eso es que de alguna manera esa es la enseñanza que nos deja la vida de Jezabel. Pero también encontramos que acá de alguna manera encontró, ¿verdad?, el mensaje que Dios le estaba enviando. Era tanto el pecado que él había motivado, que la ira del Señor estaba sobre la vida de él, estaba sobre su propia vida. Muchas veces nosotros provocamos a ira también a Dios, cuando nosotros de pronto, ¿verdad?, hemos sido de alguna manera personas que tal vez podemos decir que hemos transgredido muchas veces su palabra, o hemos transgredido muchas veces, ¿verdad?, lo que a Dios no le agrada. Por eso hacer lo que no le agrada nos puede volver a nosotros, ¿verdad?, como hacia nuestros malos caminos. Yo te voy a hacer cambiar, a lo mejor dice Dios, pero a lo mejor dice Dios, como dice una alabanza, ¿verdad? Te voy a hacer cambiar, pero te va a doler. Te voy a hacer cambiar, pero te va a doler, porque en muchas ocasiones Dios dice que a los que ama, ¿verdad?, reprende. También Dios sabe que como hijos, nosotros también para reprendernos nos dan una buena, ¿verdad?, para que podamos entrar a sus caminos. Muchas ocasiones nosotros necesitamos un buen jalón de orejas de parte de Dios para poder entender lo que tal vez nosotros en nuestros pensamientos no hemos podido entender, y Dios nos hace entender. Acá, por ejemplo, caminaba directo al sufrimiento, él caminaba directo a su propia destrucción, pero Acab hizo algo que determinó que él no muriera como le habían profetizado a él. Acab fue sabio, hizo uso del salvavidas que Dios le dio y usó un recurso que iba a marcar y que iba a hacer la gran diferencia en su vida entre la maldición y la bendición, entre la ira y la misericordia, entre el castigo y el perdón. Y ese salvavidas se llama humildad. ¿Sabes lo que hizo Acab? Pues simple y sencillamente, mira lo que dice Primera de Reyes 21:27 y 21:28. Primera de Reyes 21:27 y 28. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, es decir, él oyó la profecía que le llevaron que iba a morir, y entonces rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías,
presbita diciendo, vean ustedes la humildad que tuvo él para entender que efectivamente su caminar no era bueno, que estaba viviendo momentos malos, que su vida no era correcta, que su vida estaba mal delante de Dios. Lo que hizo él fue humillarse inmediatamente delante de Dios, y la humildad fue el salvavidas que tuvo Acab. Pues Dios decidió perdonarle la vida, decidió olvidar sus aberraciones, sus pecados pasados y darle una nueva oportunidad. Ve el Dios tan maravilloso que tenemos, ve el Dios de los cielos que sabe perdonar verdaderamente cuando nos hemos humillado y cuando en verdad queremos cambiar. Primera de Reyes 21-29, mira, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Qué tremendo, a él lo perdonaron completamente y el mal no le iba a llegar a él. El problema estaba que llegaba a sus generaciones, iba a llegar a su hijo, porque Dios sabía perfectamente que su hijo iba a estar mal también, y que su hijo iba a caminar mal, como la mayoría de los reyes de Israel. Todos se apartaban de Dios, todos estaban en alto y de pronto se apartaban de Dios. Por eso normalmente todos ellos iban y pedían a Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Cuando clamaban a Dios es cuando Dios los perdonaba, les enviaba un nuevo Salvador, como pasó también con jueces. Cuando sucedió que los jueces estaban en la misma, el pueblo de Israel era rebelde, corría nuevamente al mundo, y cuando ya les iba mal lloraban a Dios, Dios les enviaba una salvación a través de otro juez, y entonces otra vez venía la paz, reinaba el amor, pero se apartaban otra vez de Dios. Y ese era el problema, y ese es el problema en todas las generaciones, hasta nuestra generación. En este tiempo también estamos bien delante de Dios, caminamos correctamente, pero ¿qué pasa? Más adelante nos encontramos con que la vida nos va bien, está bonito allá afuera, el cotorreo, el rebane, el relajo, y nos salimos de los planes de Dios, y ahí empieza entonces, ¿verdad? Y cuando sentimos que el agua nos llega hasta acá, ay Dios, ¿por qué me salí de tu camino? Estaba tan bien, Señor, perdóname. A la fecha seguimos igual, a la fecha seguimos jugando al cristiano, y a veces no nos damos cuenta que traeremos consecuencias en la vida de nuestros hijos, como el rey Acab. Él sí se arrepintió. El problema está que las consecuencias más adelante llegaron a la vida de su hijo, porque vinieron sobre él. Ya el mal no vino en él, él fue perdonado, pero no su hijo. Y eso es tremendo. Podemos decir que humillarse ante Dios es sabio, y es para sabios el que nos humillemos delante de su presencia, el que oremos. Podemos decir muchas cosas malas, ¿verdad? De acá, en este caso, perverso, pecador, rebelde, tal vez lo podemos tachar, pero no podemos negar que fue inteligente en sus últimos días. Y más que muchos cristianos a veces que de este tiempo. Acab oyó la palabra de Jehová, del juicio que vendría sobre él, la escuchó. Por su comportamiento, por la palabra, decidió cambiar. Por su palabra se arrepintió, y por la palabra de Dios también él se humilló a tiempo. Pero ¿cuántos cristianos escuchamos sermón tras sermón, domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, consejo tras consejo, reprensión tras reprensión, pero no queremos cambiar? El pastor siempre pregunta, está predicando lo mismo. No cambia su sermón, debería de exhortarnos toda la vida, pero es que esa es la exhortación, hermano. La exhortación es para cambiar, para que nos vaya bien, para que estemos bien. ¿Qué caso tiene que yo predique? El pastor predicó que nosotros vamos a ser felices y salvos y toda la vida, pero si no somos obedientes a Dios, ¿cómo va a llegar la bendición a nosotros? ¿Cómo si estamos apartados del Señor? ¿Cómo? Tenemos que reconocer primeramente que estamos equivocados en pensamientos y actitudes. Tenemos que reconocer que hay que cambiar también nuestro caminar. Hoy Dios nos llama a ser sabios. Hoy es tiempo precisamente de humillarnos delante de Dios, como lo estábamos diciendo. Ahora vamos a platicar un poquito de la vida del otro rey, Manasés. También fue un rey muy tremendo. Segunda de Crónicas 33:9. Segunda de Crónicas 33:9 hasta el verso 13. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios,
humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Otro rey malvado que marca la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, está puesta, ¿verdad?, no como historias inventadas. Fueron historias reales, de hombres reales, como tú y como yo, con errores, con defectos. Hombres que en verdad fallaron a Dios también, al igual que muchos de nosotros seguramente le hemos fallado a lo largo de nuestra vida al Padre. Este rey malvado a veces también en la historia del reino de Judá fue Manasés también. Siempre que se habla de Acab o de Manasés, se dice que hicieron pecar a sus pueblos. Se dice que por causa de ellos sus pueblos pecaron. Manasés no escuchó la palabra de Dios, él la desechó también. Fue puesto en angustias, fue llevado cautivo. Pero cuando humilló su corazón al Señor, Dios tuvo misericordia de él y lo libró. Y entonces Manasés pudo reconocer que Dios era verdadero, pudo reconocer que Dios verdaderamente estaba con él. Por eso debemos entender, pues, a lo largo de estos dos mensajes, nunca es tarde para humillarnos, nunca es tarde para volvernos a Dios y pedirle perdón, sabiendo que tenemos un Dios tan alto en misericordia que puede perdonarnos a todos nosotros en todo lo que hayamos hecho, porque para Él no hay nada que de alguna manera no pueda perdonar. Para Él no hay nada que lo avergüence tanto en un momento dado que nosotros no podamos. A veces nosotros nos avergonzamos por cosas a lo mejor insignificantes o por cosas pequeñas, pero nada de eso puede avergonzar a Dios, porque Él nos conoce, Él sabe hasta dónde podemos llegar, y no hay nada, ¿verdad?, que Él no pueda perdonar, sino todo lo contrario. Dios ciertamente quiere que le demos una oportunidad a Él para actuar en nuestra vida, que seamos humildes también para reconocer todos nuestros errores, porque Él es capaz de perdonarnos a nosotros. Por eso tenemos que tenerle esa confianza al Padre. A veces el mundo ha trabajado tanto en nosotros para darnos una imagen de un padre negativo. Podemos ver, por ejemplo, caricaturas como Los Simpson, donde hay un padre torpe, un padre estúpido, perdón la expresión, pero hay un padre borracho, un padre alcahuete, un padre que no le interesa su familia ni sus hijos. Había también una caricatura que hace tiempo salió que se llamaba El Padre, me parece que no recuerdo bien, pero era una caricatura de un gordito, ¿verdad?, papá también, y que se llamaba Padre de Familia, ya me acordé. Y ese padre de familia era un padre tan tonto, tan torpe, tan todo, que de verdad llama la atención cómo el mundo ha querido pisotear la imagen paterna para que de alguna manera nosotros no podamos acercarnos al Padre, a Jesús, a Dios. No nos podemos acercar con esa seguridad, con esa confianza de un Padre que ama, de un Padre que perdona, de un Padre que restaura. El mundo nos ha querido bloquear para que veamos un Padre torpe, tonto, borracho, barrigón y toda la cosa, cuando en realidad Dios no es así. Dios quiere verdaderamente que nos acerquemos con esa confianza de saber que tenemos un Padre amoroso, un Padre perdonador, un Padre que nos ama y que nos va a dar todo lo que nosotros pidamos, por supuesto. El mundo nos ha enseñado también, Diosito castiga. Dios no castiga. ¿Sabes quién castiga? Tus actitudes, tus acciones, tu propio temperamento. Eres tú mismo quien se castiga, porque vienen las consecuencias de tu error, de tu pecado. Vienen esas consecuencias tremendas, y eso es lo que nos castiga, porque Dios no castiga en realidad. Dice la palabra de Dios que Dios es amor, por lo tanto Él es amor y Él nos ama verdaderamente. Y ese es el grave problema, que nos han hecho creer que el Padre es malo, que el Padre te va a castigar. A veces a los niños salen corriendo y te castigó Diosito, ya ves, y allá está el niño tirado y ay, pues es que Dios castiga, ¿verdad? Y tenemos esa imagen de un Dios castigador, y no es así. Nuestro Dios es amor, es poderoso, y Él nos ama a cada uno de nosotros como somos, por supuesto, pero quisiera Él vernos verdaderamente como una obra terminada en las manos del alfarero. Así quiere mirarnos, como esa plastilina que a lo mejor ya nos sirvió y de repente le da una nueva forma, un nuevo modelo, una nueva manera, ¿verdad? Por eso es que muchos nos critican. Ese era borracho, ese era esto, ese era... Ya no soy. Gracias a Dios soy otro, soy nuevo. Dios me ha hecho diferente. Amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús, porque Él hace grandes cosas en nosotros, nos cuida y todavía nos hace nuevos en el nombre de Jesús. Ahora, para terminar, nada más vamos a reflexionar en cómo terminó la vida de un tercer rey que no quiso humillarse delante de Dios, y él, ¿verdad?, terminó muriendo. Segunda de Crónicas 33:21. Segunda de Crónicas 33:21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. ¿Se recuerdan a Manasés? Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Aquí es un tercer rey. Dice la escritura, nunca se humilló. Nunca se humilló. ¿Por qué? Por la soberbia. ¿Por qué? Él decía, soy rey. Él decía, todos me rinden pleitesía. Yo soy el mero bueno en esta tierra. A mí todos me obedecen. Y de repente se entera de que, cuando se da cuenta ya tristemente, conspiraron contra él sus propios siervos. Y en su casa, hasta domicilio lo mataron. Amón fue un hijo de Manasés. Fue más malvado todavía que su padre, pero nunca quiso humillarse, como dice aquí la escritura, delante de Dios y volverse de sus malos caminos. Amón desperdició el salvavidas que Dios le envió y él no quiso humillarse y finalmente murió. Así que nuestra reflexión final de esta tarde, de todos los reyes que hemos meditado esta mañana en la palabra de Dios, todos eran seguramente pecadores y malos, más que nosotros incluso. Pero humillarse ante Dios salvó la vida de dos de ellos. ¿Cuántos de nosotros no queremos salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Cómo quisiéramos ver a nuestras familias levantadas? A lo mejor no lo pude yo en mi generación, pero ¿por qué no verlo en mis hijos, en mis hijas, en mis nietos? Que el día de mañana ellos estén mejor, que a ellos les vaya mejor. No ver las consecuencias de un padre que a él le perdonan la vida y al otro, al hijo no. Porque el hijo fue más perverso que el padre. No importa qué tan malos seamos hoy nosotros, nuestros caminos qué tan malos seamos, mejor tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios con todo ese amor, ¿verdad?, que podemos hacerlo. Reconozcamos nuestros pecados. Por eso es que es importante ser así transparentes con Dios, ¿verdad? Reconocer nuestros pecados. Y lo más seguro es que Dios va a oír nuestra oración y va a traer bendiciones sobre nuestras vidas de una manera verdaderamente, vamos a decirlo así, de una manera impactante, sobresaliente, de bendición para todos nosotros. Esa es la única manera en la que Dios nos va a oír. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 7:14 dice así, y este es el Señor hablándonos hoy, Torre Fuerte, Iztapalapa, en el nombre de Jesús. Así nos habla el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar tu tierra, tu vida, tus finanzas, tus recursos, tu vida en particular. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él está hablándonos para exhortarnos de que verdaderamente quiere sanarte, quiere bendecirnos, quiere sanar a México. ¿Qué tenemos que hacer para sanar a México? Mostrarnos de rodillas, humillarnos delante del Señor, pedirle la salud por toda nuestra familia, por nuestras naciones, por todos y cada uno de nosotros y por México, en el nombre de Jesús. Oremos por nuestro presidente, oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por siervos que están en el nombre de Jesucristo trabajando, ¿verdad? También para meterse a la política hoy en el nombre de Jesús. Así que hagámoslo en el nombre de Jesús para que también sea sanada nuestra tierra en el nombre de Jesús. Qué maravilloso sería que nuestro México ya no se base, ¿verdad? Prácticamente en una madre que le han puesto o le han autoimpuesto una madre, cuando debe de tener un padre de todo México, un padre de todo México y no una madre, porque el matriarcado es maldición, dice la Escritura. Por eso México está como está, porque le impusieron una madre cuando no es así. Nosotros debemos de tener un padre. México, tu padre se llama Jesucristo, tu padre es Jesucristo de Nazaret, México. Por lo tanto vamos a declarar que en México hay un Padre maravilloso que trae sanidad, bendición, restauración y perdonará los pecados de México y sanará nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, y posteriormente vamos a orar también por las ofrendas en el nombre de Jesús. Bueno, vamos orando entonces en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar
por la enseñanza de Dios en esta mañana. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, porque nos has hecho entender, Padre de la gloria, y nos has hecho ver, Dios Todopoderoso, que es importante, Padre, humillarnos también delante de tu presencia. Hoy estamos aquí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Nos humillamos ante ti porque reconocemos, oh Dios, tu grandeza. Reconocemos, oh Dios, que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres único. Y mi Dios, en el nombre de Jesús te reconocemos como Señor de México, como Padre apostólico de esta nación, Señor. Te reconocemos, Señor, y declaramos, bendito Padre, que tú tomarás el control de México, de Iztapalapa, Señor, y de Estados Unidos y de todos los lugares donde nos miran, en el nombre de Jesús, a través del internet. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús por cada familia, mi Dios, en el nombre de Cristo, para que tú también, Padre, en el nombre de Jesús, traigas sanidad y bendición, Señor, sobre cada uno de los que hemos creído en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En esta bendita tarde, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú traerás, bendito Padre, corazones, bendito Dios, de carne, sensibles a ti y a tu palabra, mi Dios. Estamos mirando, Señor, como el reino de la muerte se está apoderando de muchas naciones, oh Señor, en el nombre de Jesús. Muchos están atribulados, muchos están acongojados, muchos sufren, muchos tienen miedo. Señor, nosotros estamos contigo. Padre, dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, así vamos el pueblo tuyo. Pero ayúdanos, Padre, porque ciertamente, mi Dios, vamos a vencer las tinieblas que están afuera, las tinieblas que están en el mundo, Señor. Y vamos a salir adelante, bendito Dios, de esta pandemia, en el nombre de Jesús. Porque vamos a proclamar con grandeza y con autoridad tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y las familias se convertirán a ti y reconocerán que solo hay un Dios en los cielos, que se llama Jesucristo de Nazaret, mi Dios, en el nombre de Cristo. Y vamos a proclamar tu poder y tu autoridad, Señor, sobre México, en el nombre de Jesús. Y así obrará la sanidad y la restauración en las familias, Padre, porque hemos sido engañados, Padre, durante muchos años, Señor, en el nombre de Jesús, por un sistema religioso caduco, un sistema religioso, Padre, en detrimento, Señor, en el nombre de Jesús, que solo ha traído, Padre, vergüenza, miedo y pobreza. Pero en el nombre de Jesús vamos a declarar, Señor, que tu principio, Señor, será traer bendición a nuestras familias en el nombre de Cristo, bendito Dios poderoso, Padre, y que tu presencia, mi Dios, vaya con cada uno de tus hijos, Padre, aquí presente, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo, Padre, está sobre cada familia de Torre Fuerte Iztapalapa, sobre cada familia, Señor, bajo cobertura en el nombre de Cristo, y declaramos la bendición de Jesús, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada persona, en el nombre de Cristo. Señor, te bendecimos, te amamos, te honramos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Dios.